Buenas tardes, hoy es viernes 23 de enero de 2026 y esto es un podcast que se graba directamente desde un Apple Watch. Esta mañana no he grabado porque estaba muriendo y súper atascado y ya no... Era imposible grabar y hablar por más de un minuto seguido. Ahora me he tomado ya mis cosillas, ahora después de comer por la tarde, y ya parece que estoy un poco mejor, un poco más libre de nariz. Y bueno, pues voy a intentar grabar este podcast del viernes, que no me gusta sacar podcast el viernes por la tarde, pero bueno, esta vez ha tenido que ser así. Por cierto, ayer, creo que no lo dije en el episodio sobre Netatmo, las válvulas termostáticas, bueno, no sé si no lo dije o lo dije mal, pero las válvulas termostáticas nuevas no van a salir hasta septiembre, ¿vale? Es decir, lo que ha salido ahora y ya está en Amazon, ya se puede comprar, etcétera, es el termostato, pero las válvulas hasta septiembre, que me parece un plazo bastante grande, pero bueno, no van a estar a la venta. Así que lo sepas por si tenías pensado cambiar. Bueno, hoy voy con el penúltimo, no voy a decir el último porque siempre habrá más cosillas que contar, pero bueno, en el planning es el último episodio de el NAS, del nuevo NAS, NAS con Proxmox y TrueNAS virtualizado, y hoy quería hablar de mi estrategia de backup, ahora que la tengo completa y ya está toda funcionando y ya me puedo desentender y estar tranquilo, porque hasta ahora, después de realizar la migración, etcétera, todavía estaba un poco intranquilo de que si pasaba algo y perdía todos los datos, pero ahora ya no voy a perder nada. Entonces, te voy a contar cómo estoy haciendo los backups. Y voy a empezar por Proxmox, porque Proxmox es el sistema base de este NAS, y ahí ya sabes que tengo algunas máquinas virtuales, poca cosa de momento. Por si no has escuchado episodios anteriores, tengo la máquina virtual de TrueNAS, tengo una máquina con Windows 11 apagada, una máquina con Kali Linux apagada y una máquina con una Debian que está corriendo ahí Docker, para un Docker muy específico de ese navegador Firefox que tengo ahí. Y pues nada más, eso es lo que hay, y entonces hacer backup de esas máquinas no ocupa demasiado espacio. ¿Cómo he hecho este backup de Proxmox? Bueno, pues he levantado PBS, que es Proxmox Backup Server, con un LXC. Hay un LXC ahí en los scripts estos, en los helper scripts estos, para levantarlo ahí rápidamente. Entonces, he levantado PBS dentro de ese mismo Proxmox. Le he dado un disco de root de 10 gigas y un disco de backups, que es donde se van a almacenar los backups, de 300 gigas. Vale, he levantado esa máquina, me he ido a la URL de PBS, he configurado ahí toda la rotación de backups, etcétera. Bueno, no me voy a meter en eso. Si interesa, pues otro día puedo hablar de cómo hago la rotación de los logs, etcétera. Pero bueno, de momento quédate con que he configurado el dataset en PBS con esos 300 gigas para almacenar backups, y pues he configurado la rotación, etcétera, etcétera. Y he configurado otra cosa que ahora más tarde te digo. Me he vuelto a Proxmox, a lo que es el servidor Proxmox, y ahí he configurado el PBS, es decir, el almacenamiento que tiene PBS, como una ruta de disco. No es una ruta de disco, pero bueno, como un almacenamiento para backups, ¿vale? Y pues con ese almacenamiento ya levantado, es decir, he dado una vuelta para volver a Proxmox, ¿vale? Bueno, con ese almacenamiento ya levantado, pues ahí he configurado Proxmox para hacer los backups en esa unidad que me comparte PBS. Y luego ya es PBS quien se encarga de hacer la rotación, de borrar los viejos, chequear los nuevos, etcétera, ¿vale? Entonces, los backups de Proxmox están hechos así, pero claro, están en la misma máquina. ¿Qué sentido tiene esto, no? Bueno, pues por si pasa algo más grave, lo que he hecho en PBS es configurar un host remoto o un backup remoto, no sé cómo se llama exactamente, pero básicamente es configurar un PBS, otro servidor PBS en remoto, en el que tú replicas los mismos backups que tienes en local en PBS, los replicas en el PBS remoto, ¿vale? Y para eso me he ido a la web remote-backups.com, que es una web que de vez en cuando tiene un plan gratuito de unos, creo que son 100 gigas, pero bueno, cuando yo lo
Cuando yo fui ya no estaba ese plan barato, porque como digo, lo habilitan cada X tiempo. Yo me he apuntado a su lista de avisos, porque cuando lo habilitan te avisan, pero bueno, como digo, me he ido ahí a remote-backups.com, que lo que hace esta gente, esta web, es ofrecerte un servidor de PBS. Simple y llanamente, te ofrecen un servidor PBS. Yo he contratado 500 gigas, un servidor con 500 gigas que me sobra, y en PBS he configurado ese remote PBS, el de este servicio remoto, el de Remote Backups. ¿Cuánto tengo en el disco de backups de PBS en local ocupado? Pues un 25%, más o menos, con esas máquinas que te he dicho. Y en remoto, como tengo 500 gigas, pues tengo un 15% ocupado más o menos, con lo cual ahí me sobra todavía para hacer backups, y con la rotación que tengo, pues voy a tener espacio de sobra. He contratado 500 gigas porque no se puede contratar menos, si no habría contratado lo mismo, habría contratado 300 y ya está. Entonces, se hace la rotación en mi PBS en local, y lo que se elimina en local también se va a eliminar en este PBS remoto de Remote Backups. Esto ocupa poco, como ves, así que, bueno, en ese sentido, el backup de Proxmox estoy tranquilo. Si algo arde, pues ya lo tengo. Si arde mi casa, que no lo quiera, pero si arde, pues ya tengo fuera de casa un backup de esas máquinas virtuales y del propio Proxmox. Vale, y ahora vamos a TrueNAS. Yo en el NAS tengo, digamos que dos datasets. Esto ya te lo conté, el dataset de apps y el dataset de datos. Datos tiene los discos gordos, esos 6 discos HDD, y en apps están los 2 discos NVMe de 512 gigas en espejo. Vale, eso de inicio para que tengas en mente esta configuración. Antes de decirte cómo hago backups del propio NAS, voy a decirte lo que se hace backup hacia el NAS, que ya te conté parte aquí, pero bueno, por repasar. Con Borg UI, que ya hablé por aquí, como digo, todas las Raspberry Pis, también el VPS y otra cosa que luego te cuento, hacen backup contra el NAS, utilizando Borg a través de esta interfaz web, de este Docker que es Borg UI, que cada día estoy más sorprendido de lo bien que funciona, y lo están actualizando mucho últimamente. Ya le han cambiado la interfaz, añadiéndole cosillas en los últimos días, o sea que está muy chulo y muy activo el desarrollo de Borg UI. Entonces, todas las Raspberry Pis y el VPS hacen su backup contra el NAS. Luego tengo un Docker del que te hablaré más en detalle otro día, que se llama URBackup, que me viene a sustituir a Active Backup for Business. Y bueno, pues lo que hace es una copia de seguridad del ordenador Windows de mi padre, básicamente, ¿vale? Entonces esa copia de seguridad se hace contra el NAS también, ¿vale? Y una vez... bueno, me queda una cosa, los Home Assistant. Los Home Assistant, tanto de mi casa como de las distintas casas de la familia, hacen un backup, hacen su backup en local y un backup en remoto también contra el NAS, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, los 3 backups que se hacen hacia adentro del NAS. ¿Cómo hago los backups hacia afuera? Es decir, la información que tengo en TrueNAS, ¿cómo la respaldo fuera? Bueno, fuera o no fuera, o en local. Vamos con ello. Bueno, por un lado, he levantado Backrest, que también hablaré por aquí otro día de este contenedor Docker, que lo que hace es conectarme con Filen.io. Nos acordamos, ¿te acuerdas de Filen.io? Que tengo ahí 200 gigas, creo, para toda la vida hasta que cierre el servicio, claro. Bueno, pues este Docker, este Backrest, lo que me hace es un backup de todos los contenedores Docker y de las configuraciones de todos los contenedores Docker que tengo corriendo en el NAS contra Filen.io. Hace ahí su rotación y sus cosas y, bueno, hago los backups ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto así, digamos, por separado? Bueno, porque considero muy importantes los Docker que tengo en el NAS. Como sabes, está la web de desdereloj.com y un montón de cosas, todos los feeds de los podcasts, los archivos de los podcasts, etcétera. Entonces considero que es algo muy importante que tengo que tener no solo en un sitio remoto, sino en 2, ¿vale? Ya verás cómo lo tengo en 2. Entonces, aquí, aprovechando que tengo este servicio, este Filen.io, pues con Backrest lo tengo conectado y hace backup periódico todas las noches
contra Filem.io de toda la configuración de ese pool apps en la nube de Filem, ¿vale? Luego, snapshots, ¿vale? Ya dentro del propio NAS he configurado snapshots de los dos, bueno, de todos los datasets que tengo, es decir, de esos dos datasets principales que te he dicho, apps y data, y bueno, recursivamente todos los que tienen dentro. Entonces, hago snapshot que mantengo durante 2 semanas, si no me equivoco. Todas las noches hago un snapshot pues eso, se mantiene 2 semanas esos snapshots. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues que si tengo un fallo, modifico algo en un Docker, borro un archivo que no quería borrar, etcétera, 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 pues siempre puedo volver a un snapshot anterior y recuperar ese archivo. Esto dentro, como digo, del propio NAS. Pero quedaba el paso más importante y el más gordo, y es todos los datos, toda la información que tengo en el NAS, en TrueNAS, tanto del dataset apps como del dataset data, donde están los datos grandes, donde hay un montón de teras de datos, sacarlos fuera, hacer un backup fuera. ¿Cómo he hecho este backup? Bueno, pues me he comprado otro NAS, del que te hablaré en detalle en el futuro, pero bueno, me he comprado un TerraMaster, he vendido el Synology, creo que ya lo conté esto, el DS920 Plus y el DS220J, creo que era. Los he vendido los dos, sobre todo el DS920 Plus, muy bien de precio, prácticamente lo mismo que lo que me había costado. Y aprovechando eso, me he comprado otro NAS de segunda mano, un TerraMaster, como digo, al que se le puede instalar TrueNAS. Entonces ahí he instalado TrueNAS de forma nativa en ese NAS, y al tener 2 TrueNAS es muy fácil hacer la copia de datos. Dentro de la configuración de TrueNAS, en el apartado de Data Protection, hay un apartado que pone Replication Task, y he configurado ahí unas tareas de replicación. ¿Qué hace esto? Bueno, pues coge los snapshots que yo hago todas las noches, esos snapshots de los datasets, y los manda a ese NAS remoto. Ese NAS lo tengo configurado para que se encienda a una hora y se apague a otra hora concreta, cuando entiendo que ya ha podido acabar de hacer la replicación. Y entonces lo que tengo en ese NAS en remoto es una copia exacta de lo que tengo en mi NAS en local. Ese NAS, como digo, normalmente está apagado, pero se enciende todas las mañanas para hacer esas tareas de replicación, ese copiar los cambios en los snapshots que ha hecho mi TrueNAS durante la noche, pues los replica en ese NAS remoto. Además, digamos que ese NAS remoto no hace nada de trabajo, todo el trabajo lo hace mi NAS principal, porque hace un push, ¿no?, de los datos. No es que el NAS en remoto pida los datos, sino que es el que los manda hacia ese TrueNAS. Como digo, esto se puede hacer gracias a el sistema TrueNAS y tenerlo en los 2 NASes, este sistema. A ese NAS, que es de 4 bahías, le he puesto los 3 discos que me sobraban de 8 teras, y los he puesto no sé cómo se llama en TrueNAS ahora mismo, pero bueno, los he puesto de forma que no tienen redundancia, ¿vale? Si uno de esos discos falla, pues pierdo todo, pero no me importa porque es de backup. Lo que me interesa en ese NAS de backup es tener el máximo almacenamiento posible. Entonces tengo ahí sobre 21 teras y pico. Y todavía una bahía para agregar otro disco más a futuro y ampliar la capacidad del backup, con lo cual en ese sentido está muy bien, creo, pensado a futuro. Como había que pasar unos 20 teras, 19, 20 teras entre este NAS y el otro, y no los tengo los dos en casa, sino que tengo el grande en mi casa y el otro en una ubicación remota, en una casa de la familia, pues como el backup lo ha tenido que hacer por internet, pues la tarea inicial de replicar todos los datos, luego las tareas diarias, ya una vez están todos los datos gordos, pues tardan muchísimo menos, pero esta tarea inicial de copiar esos 20 teras, pues ha tardado unos 20 días, más o menos. Ha ido al hacerlo esto a través de internet, ha ido más o menos a
a 1 tera por día, pero bueno, no tenía prisa, se ha hecho bien y ahora ya está, como digo, todo funcionando. Así que, bueno, pues ya ves, esta es mi estrategia de backup. Los datos más importantes, como te decía antes, están en 2 sitios, que son los contenedores Docker, están en Filen.io y también están en este NAS en remoto y, bueno, pues poco más. Te decía antes que hay otro equipo que hace también sus backups de su configuración con Borg UI en mi NAS. Bueno, pues ese otro equipo es ese NAS remoto. Ese NAS remoto también hace esa replicación de la configuración con Borg UI. Nada más, si tienes alguna pregunta sobre toda esta estrategia o si te interesa saber cómo hago la rotación de los backups en las distintas partes que he comentado, pues ya sabes que puedes preguntarlo en el grupo de Telegram, t.m/desdereloj, en Mastodon, donde soy @vidalpascual@mas.to, o enviarme un correo electrónico a hola@desdereloj.com. Nada más por hoy y nos escuchamos el lunes.